Yo vengo acá a representar a Fundación Alcanzable y un poco contarles lo que se está haciendo en alquiler o arriendo, como decimos nosotros en Chile, respecto a políticas sociales, un poco en la línea de la presentación anterior, de lo que se está haciendo de alquiler social, arriendo protegido, acá al otro lado de la cordillera. Eh, Nosotros un poco le llamamos arriendo protegido, pero puede ser, ya entiéndase, alquiler protegido, alquiler social. Acá en Chile también se ha hablado en el actual gobierno de arriendo a precio justo, alquiler asequible también se le puede decir, pero bueno, en definitiva acá vamos a ocupar un poco la palabra de arriendo protegido. ¿Qué se entiende un poco por arriendo protegido? Lo entendemos como un modo de tenencia de la vivienda en la que los hogares pueden acceder a alquileres dignos, seguros, asequibles y bien localizados, esto es como alguno de sus atributos, donde la oferta está protegida de la especulación y dinámicas propias del mercado y suele contar con la participación de actores públicos sin fines de lucro o privados con fines de lucro dentro de un marco regulatorio exhaustivo, para así maximizar la rentabilidad social por sobre la económica y principalmente se caracteriza por su asequibilidad, por la seguridad de la tenencia respecto a las condiciones estables de permanencia y en muchos casos puede incorporar también acompañamiento social, lo que suele ser atingente a la realidad muchas veces latinoamericana. ¿Y por qué arriendo protegido? Nosotros en Chile, bueno, como casi toda Latinoamérica, tenemos una política, una tradición de la política habitacional en propiedad. Pero hoy día cada vez existe un mayor consenso de manera transversal, incluso en el espectro político, de que es necesario políticas de alquiler, de que la política habitacional no puede quedarse solo con una política habitacional de vivienda en propiedad. Y en ese sentido se ha podido ver por qué arriendo protegido, porque esta política tradicional en propiedad, que en el caso chileno es basada en el subsidio, a las personas se les entrega un subsidio para comprar vivienda, subsidio más ahorro y en algunos casos para sectores medios, subsidio más ahorro más crédito hipotecario termina siendo insuficiente para enfrentar la crisis habitacional actual que tenemos en nuestro país. Eh, y lo que uno puede ver es que el déficit habitacional está creciendo donde los programas en propiedad no llegan. Por ejemplo, ¿dónde ha aumentado el déficit habitacional en los últimos 5 años? En hogares migrantes, que por condiciones regulatorias y por condiciones socioeconómicas no pueden acceder a vivienda en propiedad en hogares unipersonales, en personas que viven solas y en personas mayores. Y por ejemplo, hoy día la población migrante en Chile pasó de ser un 2 o un 3% durante la última década de la población a hoy día un 9% de la población del país. Asimismo, las personas mayores, estamos teniendo un fenómeno de envejecimiento poblacional y se estima que al 2050 más del 30% de la población en Chile van a ser personas mayores. Y también los hogares unipersonales. Hoy día en Chile más del 20% de los hogares en Chile son unipersonales, son personas solas. Entonces uno está viendo que el déficit crece donde la política habitacional en propiedad no llega porque no es prioritaria, porque normalmente la política en propiedad subsidia y entrega beneficios de vivienda a familias nucleares, a mujeres monoparentales, a familias biparentales o a personas donde hay en general menores de edad. Entonces uno ve de nuevo que el déficit crece donde no llega la política en propiedad. Después también vemos que el arriendo protegido puede ser una respuesta en línea con lo anterior a trayectorias de vida diversas y también al envejecimiento poblacional, a una población que es mucho más móvil también. Y una cosa importante también que hemos visto con los últimos resultados del censo es que el alquiler está creciendo. Entre el 2000 y el 2010, el alquiler en Chile estuvo alrededor del 15-17%. No crecía más allá de eso y en eso estuvo estable fácilmente 2 décadas. Y sin embargo, en los últimos años y en el último censo, que hubo un censo acá en Chile en 2024, el arriendo, alquiler, llegó al 26% de la población, o sea, creció en 10 años 10 puntos porcentuales. Y incluso en las ciudades más grandes como nuestra capital, que es Santiago, el alquiler llegó a más de un 30% de la población, o sea, uno de cada tres hogares está alquilando. Y esta tendencia solo sigue aumentando. Y no solo aumentó el alquiler, sino que aumentó la fragilidad habitacional de los inquilinos. En Chile, alquilar normalmente era de los grupos socioeconómicos altos o prevalece en los grupos socioeconómicos más ricos. Y eso se está comenzando a invertir.
el alquiler no aumentó en todos los niveles socioeconómicos. En los últimos 5 años el alquiler aumentó en los grupos de más bajos ingresos, dándose vuelta o un poco emparejándose la cancha del arriendo en la distribución de los hogares. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Se empieza a ver un aumento de la informalidad del arriendo, de arrendar sin contrato, digamos. Empezamos a ver un aumento de la carga económica del arriendo en los ingresos, o sea, aumenta la proporción de los ingresos que gasta de sus ingresos que gasta la gente en el arriendo. Por ejemplo, en el primer quintil de ingresos del país se está gastando cerca de un 50 o un 60% de los ingresos familiares en arriendo, superando el estándar internacional que se recomienda de un 30%. También, ¿por qué arriendo protegido? Porque permite mantener la función social del suelo y la vivienda. Es decir, ver en comparación a, una programa, a la política habitacional en propiedad que tenemos, donde se entrega vivienda en propiedad, pero después esta vivienda entra rápidamente a las dinámicas de mercado, las personas las pueden vender, las pueden ceder. En cambio, con un arriendo protegido, la vivienda siempre mantiene su función social y se mantiene protegida, digamos, de la especulación y de las dinámicas que son propias del mercado. También es una política sostenible y escalable por su mayor eficiencia y porque permite recuperar el gasto público en el tiempo. De nuevo, en comparación a la política de propiedad, donde el Estado paga más de un 95% del valor de la vivienda a través de un subsidio y el Estado y los hogares ponen muy poquito a través de ahorro. Y por último, promueve la integración social y espacial dentro de la ciudad, porque al ser más eficiente y recuperarse el gasto público, se puede invertir más en viviendas que estén mejor localizadas. Porque, no sé, me imagino que en el caso de Argentina también, pero en el caso chileno llevamos décadas de construcción en las periferias, desde los años 70, en el periodo de dictadura. Hemos tenido una política que ha ido mejorando en localización y en provisión de servicios, pero de todas maneras históricamente se ha ubicado en la periferia, la vivienda, muy lejos de los servicios públicos y equipamientos. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué está pasando hoy día en Chile respecto a esto? El 2014, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, conocido como MIMBU en Chile, lanza el subsidio de arriendo. Esto fue un gran cambio y un gran giro en la política habitacional, que en el 100% de la política habitacional de Chile eh, era solo orientada a la propiedad o al mejoramiento de vivienda en propiedad también. Y al principio nace como una política orientada para apoyar a hogares jóvenes para que salieran del allegamiento, es decir, que salieran los hogares que empezaban a tener los primeros hijos, dejaran de vivir con sus papás. Es decir, que se generara un poco promover la independencia, porque el allegamiento es la principal forma de déficit habitacional en Chile. Y el 2016 amplía el programa, ya no solo se orienta a hogares jóvenes, e incluso alcanza hasta a personas mayores. Y genera un programa específico de subsidio al arriendo para este grupo etario. ¿Y esto de qué trata? Básicamente se le entrega un voucher, muy inspirado en estos programas, por ejemplo, el Housing Choice Voucher Program de Estados Unidos, de que las personas se le entrega un voucher para apoyar el arriendo, a pagar el arriendo de una vivienda de mercado. ¿Y qué pasa? Es el programa del ministerio con menor tasa de uso. Hoy día la aplicación del programa no supera el 50%, principalmente por barreras en la oferta y en la demanda. Las personas no saben cómo usarlo, es muy burocrático también la aplicación del subsidio y también la gente, los arrendadores, los caseros, digamos, los dueños de las viviendas, no quieren aceptar el subsidio porque no me quiero meter con el Estado. O sea, tengo tanta demanda por arriendo que ¿por qué voy a aceptar a alguien con un subsidio que me pide datos? El Estado va a saber que yo recibo plata por arriendo, van a subir los impuestos y muchos mitos respecto a arrendar con subsidio y en involucrarse con el Estado en algo como esto. Y en ese sentido, entendiendo que el subsidio a la demanda es insuficiente y que también es una transferencia más o menos directa y no consolida un stock de arriendo en el país, el 2017, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio de Vivienda realiza los primeros pilotos de arriendo protegido. Estamos hablando de cerca de 80 viviendas, un pequeño piloto en distintas comunas del país, donde se entregan herramientas y recursos para que gobiernos locales o entidades sin fines de lucro puedan desarrollar arriendo protegido. Pero fue un proyecto piloto que no escaló mucho. Y luego el 2022, en el marco del actual gobierno y de su programa de gobierno, se retoma esta línea programática y se comienzan a financiar 2.000 viviendas al año. Y hoy día tenemos cerca de 8.000 viviendas ya seleccionadas y con financiamiento más o menos asegurado
para desarrollarse. En general son proyectos de rehabilitación, de construcción o de adquisición de viviendas. ¿Y de qué trata esto? Trata de que Minbu entrega recursos a entidades jurídicas, sean públicas o de derecho privado sin fines de lucro, para generar oferta en arriendo protegido. ¿Cuáles son estas herramientas y estos recursos? Subsidios, créditos sin interés y gestión de suelo. Es decir, entregar suelo, como por ejemplo en España es bien conocido esto de los derechos de superficie o la cesión de suelo también para desarrollar proyectos de alquiler social o de cooperativas. ¿Cuáles son, como decía, las modalidades? La adquisición, la construcción y la rehabilitación de viviendas. Acá básicamente estas entidades jurídicas pueden o adquirir viviendas que hoy día están vendiéndose en el mercado de vivienda, en el mercado inmobiliario, pueden construir vivienda en suelo público y pueden incluso comprar suelo para construir si es que no tienen el suelo, por ejemplo, un municipio, y también se pueden comprar proyectos inmobiliarios para rehabilitarlos. Por ejemplo, algo que ha pasado mucho en Chile es que ha habido una gran ocupación y desocupación, perdón, y vacancia de oficinas, por ejemplo, o de hospederías, y eso podría, por ejemplo, se pueden comprar, los municipios pueden María, comprar este tipo de inmuebles. ¿No me escuchó? sí, sí, perdón, te interrumpí para avisarte que quedan 5 minutos nada más. Ah, Eso. perfecto. Eh, que se pueden rehabilitar para generar proyectos de vivienda. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Personas sin fines de lucro, los servicios de vivienda y urbanismo, que son el brazo ejecutor del ministerio, y los municipios, que son los gobiernos locales. ¿Y quiénes son los usuarios finales? Hogares que cumplan con los requisitos de este programa. Es decir, en general, personas que tengan cierto ingreso para poder pagar un copago porque el Estado no financia todo el arriendo, que puedan pagar un copago y que tengan una cuenta de ahorro de vivienda para incentivar el ahorro para la vivienda propia, entre otros requisitos, como obviamente que no sean propietarios de una vivienda. ¿Y qué somos como Fundación Alcanzable? Nosotros somos una fundación que buscamos hacer alcanzable el bienestar de las personas, la vida en comunidad y la cohesión social a través del arriendo protegido. ¿Y qué hacemos? Muy en lo concreto, muy en línea con lo que ya les estaba contando. Primero, buscamos en general promover el ecosistema del arriendo protegido en Chile. Hoy día esto es muy incipiente, pero ha ido tomando fuerza. Nuestra primera línea de acción es generar y promover modelos de oferta y administración de arriendo protegido. Y ahí tenemos 3 modelos que les voy a contar en la siguiente diapositiva. Segundo, acompañamos y empoderamos a los hogares y comunidades. Facilitamos el acceso a la vivienda y luego los acompañamos durante la estadía para fortalecer la seguridad de la tenencia y la integración social y comunitaria. Y por último, hacemos incidencia en políticas públicas y prácticas privadas para no ser una raya en el agua, no ser lo único, sino que otros municipios, otras entidades sin fines de lucro se involucren y también que desde el Estado se fortalezca el arriendo protegido. ¿Y cuáles son los 3 modelos de oferta que tenemos? Un poco en la línea con lo que ya les comentaba de lo que estaba haciendo el MIMBU. Lo primero es el desarrollo en suelo público. Básicamente, el Estado puede entregar en comodato, que es como una cesión, digamos, de suelo público a entidades sin fines de lucro, donde la construcción del proyecto se hace en un 50% con subsidio y un 50% de crédito MIMBU sin interés. Acá estamos haciendo un primer edificio que ya lleva como cerca de un 50% de avance de la obra, de un edificio de tres edificios, un conjunto en realidad de 3 edificios, que en total tienen 231 viviendas, y estamos por comenzar la construcción de un segundo edificio de 120 viviendas, y donde acá, ojo, la propiedad va a seguir siendo pública del edificio. El propietario es el Estado, pero la gestión inmobiliaria y la administración la realizamos nosotros. Y acá uno con estos financiamientos y con que haya un solo público, financiamiento preferente y además un arriendo a precio costo, es decir, un arriendo que no lucra, podemos hacer que los alquileres sean hasta un 60% bajo el valor de mercado. Luego, en un segundo modelo, tenemos la compra, es decir, el Estado también nos financia, pero acá hay mayor crédito, menor subsidio y además nosotros tenemos que poner un 10% del financiamiento que nosotros conseguimos a través de una deuda, a deuda propia. Y ahí ya tenemos 67 viviendas adquiridas y 275 en proceso de adquisición. Y acá nosotros somos los propietarios, pero Mimbu nos pide destinarlas por al menos 25 años a arriendo social. Y acá el alquiler es hasta un 30% bajo valor de mercado.
Y por último, hacemos movilización de parque vacío de alquiler, es decir, intermediación de viviendas privadas para beneficiarios que tienen este subsidio de arriendo, donde acá no hay inversión pública porque es vivienda privada, pero negociamos condiciones preferentes respecto a los contratos de arrendamiento para que los requisitos y las barreras de acceso sean más bajas. Y acá este es el modelo más, digamos, costo efectivo, más escalable, donde ya tenemos 550 viviendas. Y los descuentos se hacen descuentos ocasionales para ajustarse un poco a los requisitos del programa que determina ciertos topes. Pero esto depende de negociaciones con los propietarios. Un poco la fórmula muy sencillo es que con apoyo estatal podemos bajar los precios de arriendo y además proveemos de acompañamiento social. Y finalmente, antes de los desafíos, eh, un poco de qué va el acompañamiento social. Buscamos, como ya decía, que hogares arrendatarios accedan a una vivienda adecuada y luego fortalezcan su seguridad a la tenencia en un mediano y largo plazo, formando parte de comunidades integradas. Es decir, una cosa es acceder a la vivienda, sobre todo en un régimen en alquiler, y otra cosa es poder mantenerse en ella, porque entendiendo todo lo que puede, todo el viaje de usuario que hay en un arrendatario durante la estadía en la vivienda. Y ahí hemos definido un modelo de intervención social, algo que no existía en Chile, porque somos la primera entidad que hace acompañamiento social en modelos de alquiler, y con 5 líneas de acción. Primero, el acompañamiento para acceder a la vivienda. Segundo, la promoción de los deberes y derechos del arrendatario, en línea con lo que han comentado otros en esta ponencia. Tercero, fortalecer la integración social a las redes locales, pero también la integración comunitaria a través del desarrollo comunitario. Promover el envejecimiento en el lugar. Hoy día más del 50% de nuestros usuarios son personas mayores que viven solas. Entonces, una cosa es que lleguen a la vivienda y otra es que puedan permanecer en ella con autovalencia. Luego, empoderar hacia el egreso para los hogares que tienen que irse del programa porque este programa no es ilimitado, que puedan ojalá transitar a otra solución de vivienda adecuada, donde la mayoría, por ejemplo, quiere una vivienda en propiedad. Y por último, involucrar a los arrendadores, a los conserjes, a los administradores, como una primera línea para que se desarrolle una administración con enfoque social. Acá algo un poco de lo que hacemos en honor a la hora, no voy a poder detenerme mucho acá, pero de lo que hacemos de acompañamiento social. Y por último, los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tenemos? Primero, legitimar el alquiler social como un mecanismo de acceso a la vivienda adecuada en un país y bueno, en una región con una cultura de vivienda propia muy fuerte. Y entender el alquiler no como un reemplazo, sino como un complemento. Luego, en ese sentido, formalizar una política habitacional integral que cuente con un programa exhaustivo de arriendo y una gobernanza y una institucionalidad clara. Acá estamos pensando, por ejemplo, en los países de Europa donde está consolidada esta figura de las Housing Associations, que acá se llaman las asociaciones de vivienda. Y nosotros aspiramos un poco a esa figura, a hacer estas asociaciones de vivienda que desarrollan y administran arriendo social. Acá también nos parece importante potenciar el rol de los gobiernos locales. Hoy día muchos de estos recursos están destinados a los municipios, pero no están siendo aprovechados por no tener las competencias y no tener las herramientas. Es decir, los municipios hoy día están asustados de hacerse cargo de proyectos de arriendo y tener que administrar. Y acá el tercer sector puede ser un aliado muy importante. También fortalecer el subsidio de arriendo respecto a su alcance y profundidad, diversificar los instrumentos que permitan hacer arriendo social, integrar con otros programas en propiedad, que no quede todo tan sectorializado, sino que hay una mayor integración entre programas. Y algo que me hace mucho sentido con lo que he escuchado en este seminario es el arriendo protegido más allá del alquiler social. El alquiler social es una forma de arriendo protegido, pero también uno puede tener un ecosistema de arriendo protegido incluso en el arriendo de mercado. Algunos es bien polémico, pero también el control de precios, por ejemplo, de primera o de segunda generación, el incentivar la formalización. Hoy día casi un 30-40% de los arriendos en Chile no está formalizado, no hay contrato de arriendo. Entonces la protección no solo refiere al alquiler social, sino a otras herramientas y regularizaciones respecto al arriendo en general. Y por último, al menos nosotros tenemos un desafío muy sentido respecto al alquiler en el caso de personas mayores y algo que vemos harto que pasa en los países que tienen estos ecosistemas más avanzados es integrar con programas y sistemas de apoyo de cuidados domiciliarios para que las personas mayores puedan envejecer en sus viviendas y no tengan que transitar a residencias de larga estadía simplemente por no tener ciertos cuidados esporádicos. Eso en resumen de lo que está pasando acá en Chile y lo que está haciendo Fundación Alcanzable. Muchas gracias.